Inmigración para Latinos, un programa para nuestra comunidad. Aquí conocerás toda la verdad. Bienvenidos a este nuevo episodio. Bueno, entonces vamos a hablar de lo último que ocurrió esta semana. Sí, acuérdense que vamos a traer noticias. Tenemos esta semana, noviembre 27, salió esa noticia. Una noticia y está en la página de USCIS que dice: USCIS implementa medidas de seguridad nacional adicionales a raíz del tiroteo a miembros de la Guardia Nacional por un ciudadano afgano. Algunos de ustedes habrán visto las noticias que ese día, días antes, este ciudadano afgano estaba en Washington, D.C. y le disparó a dos miembros de la Guardia Nacional de los Estados Unidos que estaban haciendo su trabajo, y mientras hacían su trabajo, le dispararon a ambos. Uno desafortunadamente, tristemente falleció. Una muchacha jovencita, y otro varón que todavía está luchando por su vida. Y a raíz de eso, el gobierno de los Estados Unidos anunció que iba a tomar medidas de seguridad adicionales para 19 países. Y estas medidas adicionales son unos filtros que ellos van a querer implementar para tomar muchísimo más a fondo el historial de esa persona, y ellos tienen maneras de investigar a las personas mucho más profundamente, y van a tomar estas medidas para protegernos a nosotros de diferentes personas extranjeras que llegan a los Estados Unidos y quieran venir a hacer daño. Entonces, en nombre de seguridad nacional, se impuso este nuevo filtro. De repente va a haber como una merma en algunas adjudicaciones, pues porque ahora ellos van a paralizar para entonces pasar eso a otro sedazo y antes de llegar a una adjudicación. Claro, y lo importante es que entiendan que las personas que están involucradas, que son los que tienen que ver con ajustes de estatus, porque son estos casos de ajuste de estatus, por eso es que traemos el tema en el episodio, las personas que son de esos países, que yo estoy bien segura que ya ustedes tienen conocimiento, en ningún momento se ha dicho que los casos se van a negar, en ningún momento se ha dicho que usted no puede presentar un caso. Puede seguir su procesamiento normal, puede seguir tratando de trabajar en su caso normal. Sabe que va a tener que tener un poco de paciencia y su caso va a tardarse más que algún otro caso común o de otro tipo de nacionalidad, por esas medidas de seguridad y por ese tipo de información que la abogada Ileana les acaba de dar. Pero no queremos que se desinformen, ni se asusten, ni se desesperen, no queremos más que caigan no caigan en una ansiedad, porque yo en lo personal he tenido acercamientos de personas donde esta persona inclusive está desesperada, ya no quiere salir de la casa, ella tiene un proceso de ajuste de estatus, donde yo misma personalmente le dije: mira, no pasa nada, mantente tranquila, sí tienes que armarte un poquito de paciencia, sí vas a tener que esperar, pero yo no te puedo decir: no, enciérrate, no salgas de la casa, eso no es la mejor recomendación. No, eso es diciembre, no. Estamos ahora en las fiestas, hay que pasarla bien, tiene que estar relajado, seguro sentir que sí. paz y dejar que todas las cosas fluyan. Por eso es que tenemos que informarnos bien, por eso es que le pedimos y les exhortamos: escuchen este tipo de programa, escuchen este episodio, síganos, suscríbanse, píquele a la campanita, lo que usted le quiera hacer. El punto es que se informen con fuentes correctas, no sigan todo lo que dicen por allí y no se envuelvan en discusiones por cuestiones políticas, que eso es lo más que le hace daño a todas estas cosas. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El tema de hoy se llama ajuste de estatus. Si te interesa arreglar tu estatus dentro de los Estados Unidos sin salir del país, ese va a ser el tema de hoy. Ajuste de estatus, ¿y qué es eso? Yo nunca había escuchado esa palabra. ¿Saben lo que es? Técnica. ¿No saben lo que es? ¿Saben lo que es ajuste de estatus? ¿No lo conoces? Bueno, vamos a hablar de qué necesitas para el ajuste de estatus, cuáles son los requisitos. Vamos a hablar de si necesitas una entrada legal o no necesitas una entrada legal. ¿Qué pasaría si no tuvieras una entrada legal? Y el ajuste de estatus es el proceso que se utiliza para poder obtener esa green card dentro de los Estados Unidos sin salir del país, sin salir a tu país de procedencia. Ahora bien, tiene unos requisitos, no es tan simple, y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Buenísimo, yo quiero aprender de eso. El tema de ajuste de estatus es como un concepto, porque tú dices ajustar un estatus, y te tengo que decir que cuando yo escuché esa palabra por primera vez, a mí no me hizo sentido. Yo decía, no, como que no entiendo. Okay. Por supuesto, ya después de 12 años haciendo esto, pues
segunda naturaleza, pero Ajuste es muchas arreglar, estamos arreglando cuando tú ajustas. arreglando, pues, exacto, dentro de los Estados Unidos, que quiere decir que tú llegas, por ejemplo, con una visa de turismo, que es una B1, B2, pasas por la frontera, llegas a los Estados Unidos, si llegues por avión, llegues por barco, y estás aquí en tu periodo de autorización, que puede ser, si es turismo, 6 meses. 6 meses o 3 meses, dependiendo a 3 veces el meses. país que sea. Ajá, dependiendo del país. Entonces, estás dentro de tu proceso, de tu estatus autorizado y de alguna manera cualificas para un ajuste de estatus, que es un cambio de la autorización por la cual entraste a la residencia permanente. O sea, no estás cambiando a otra visa, estás cambiando a residencia. ¿Y qué es residencia? Residencia es no vamos a decir que es un permiso porque no es un permiso, pero es finalmente lo que tú necesitas para quedarte viviendo en los Estados Unidos legalmente. Tú necesitas una residencia para quedarte viviendo en los Estados Unidos legalmente y no tener que entrar y salir. También puedes trabajar, puedes tener una vida, puedes hacerlo todo. Vivir Más y adelante trabajar. esa residencia te puede llevar a la ciudadanía si es tu deseo, porque muchas personas creen que la ciudadanía es obligatoria. La ciudadanía no es obligatoria, la ciudadanía pues es deseo de la Voluntaria. persona, voluntaria, si se quiere hacer ciudadana del país o no. Puedes vivir toda la vida como residente permanente. Ahora tienes que tener claro que si tienes una residencia permanente, tienes que vivir dentro de Estados Unidos. Tú puedes viajar, tú puedes salir, tú puedes irte de crucero, tú puedes regresar a tu país de vacaciones, estar un mes, Pero 2 hay meses. que residir. Hay que residir en Estados Unidos. Porque Exacto. residencia permanente es Por eso es que se para llama, residir. exacto. Lo máximo que puedes estar fuera del país por alguna razón que en el momento se te presente, 6 meses. Antes de esos 180 días, tú tienes que procurar regresar a residir a Estados Unidos. Pero hablando de las visas. Porque la pierde. Sí, hablando de las visas, nos estamos refiriendo a toda persona que entre al país con una visa de no inmigrante, que entre esas son la B1, B2, que esa es la mayoría que la gente La más conoce. común. Una de las más comunes son las de estudiantes, que son las F1 y F2, que serían los dependientes de esa F1. Visa religiosa, que la llaman la R1 o R2. También están unas J. Lo único que la J tiene una restricción que vamos a hablar ahorita, pero sí se puede. Sí se puede. ¿Qué otra cosa, qué otro tipo de visa podríamos hablar? O la visa O, La visa U, la visa T, disculpen, la visa O, la visa U, la visa T, la visa O es la visa para personas que tienen ciertas habilidades extraordinarias, como por ejemplo artística, y cualifican para ese tipo de visa. Una vez entren con esa visa y da la casualidad que conocen hay una persona que pueda peticionar con ellos, que vamos a hablar de quién va a ser ese peticionario ahora mismo, pues puede ajustarse su estatus. Una visa U, que mucha gente la conoce, saben que es una visa que recibe una persona que aplica porque ha sufrido algún tipo de maltrato o abuso de alguna persona, que no tiene que ser familiar en este momento. Son dos cosas diferentes, violencia doméstica y violencia que reciba en algún tipo de evento, víctima de un delito, víctima de un tipo de maltrato. También la visa T, que es bastante parecida. Hay muchos tipos de visas de no inmigrante que pueden calificarte. ¿Qué necesitamos para el ajuste de estatus? Primero, sabes que tienes que residir en los Estados Unidos. Se hace a través de una forma que la llaman la I-485, pero hay unos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos además de vivir en Estados Unidos? Que tiene que haber una petición. Para haber una residencia, para tú cualificar para una residencia, tiene que haber una petición. Esas peticiones se hacen en la forma I-130, que es una petición familiar, o en la forma I-140, que antes de que yo le explique un poquito acerca de la petición familiar, a mí me gustaría que la abogada le explicara un poquito más acerca de la I-140, que es cuando son peticiones laborales. Peticiones laborales, sí, similar o en paralelo a una I-130, que es una petición de familia. La I-140 se utiliza para peticionar empleados. Entonces son patronos, que son empresas aquí en los Estados Unidos, que piden empleados extranjeros, nacidos fuera de los Estados Unidos, en cualquier país, y los traen para ser empleados de su empresa. Así que es un proceso de petición igual que el de familia. El más conocido, posiblemente el de familia. Más personas solicitan a sus familiares mediante el proceso de la I-130, y ahí cualifican padres, hijos, hermanos, en algunos casos también stepchildren, hijastros, hijastras. Así que es un proceso por el cual la persona ciudadana o residente cualifica para pedir a un pariente
o una empresa pedir a un empleado. Y Eso es una petición, exacto. en a nutshell. Y hablando de peticiones laborales, podemos más adelante hacer un episodio completo Hablaremos sobre para eso. ustedes, para acerca de cómo funcionan y qué puedes hacer para que te puedan hacer una petición laboral, discúlpenme. Pero a mí se me olvidaba algo. Nosotros empezamos el programa sin dejarles saber a ustedes que se suscriban, que le den a las notificaciones, que prendan esa campanita, que compartan el video, que le den like y compártenlo con los familiares porque sabemos que va a ser de mucha utilidad. Sabemos que la información que nosotros les estamos dando la van a poder usar y estamos aquí para servirles. So, antes de que continuemos con cualquier cosa, no se me puede olvidar recordarles de que se suscriban al canal, que no nos dejen de seguir, que le den like, que lo compartan, que comenten y en los comentarios siéntanse en libertad de hacernos preguntas porque quizás podemos aprovechar esas preguntas para crear un episodio exclusivamente para ustedes para contestar esas preguntas y esas dudas que tengan. Volviendo a las volviendo a las peticiones familiares, sí, hijos mayores de 21 años pueden pedir a sus padres mientras esos hijos sean ciudadanos americanos. Padres pueden pedir a sus hijos mientras esos padres sean ciudadanos americanos y cónyuges, esposo o esposa, parejas, cónyuges, matrimonio, mientras uno de los dos sea ciudadano americano. También ¿y los hermanos de ciudadanos americanos pueden pedirse? Lo único que no sería inmediato. No serían inmediatos. No serían inmediatos. Eso sí, le pueden hacer una petición, pero eso que iría a otro tema más adelante, que es lo que le llaman el proceso consular. Exacto. Porque hay una cola. Porque este programa se lo vamos a dedicar a peticiones que se pueden hacer desde los Estados Unidos y que la residencia permanente se puede solicitar en conjunto. Exactamente. Que solamente parientes inmediatos, que son los que Mayra acaba de explicar. Sí. Padres, hijos y cónyuges. Hay otro tip y hay otro tip que quizás la gente no sabe, es que padrastros o madrastras pueden pedir a los hijos de su cónyuge mientras esa relación se haya establecido antes de los 18 años. Si su pareja se casó con usted antes de que sus hijos o su hijo, si en el caso que sea un solo hijo, cumpliera los 18 años y puede establecer que esa relación estuvo establecida, ese matrimonio fue antes de los 18 años, esa persona, ese cónyuge como padrastro puede hacer una petición por su hijo también. También hijastro. De la misma hijastro, vamos a decirlo de esa manera. Exacto. Pero de la misma manera los hijastros pueden pedir a los padres, mientras el requisito sigue siendo el mismo, mientras esa relación de matrimonial entre esos padres se haya establecido antes de que ese hijastro o hijastra haya cumplido 18 años. Cuando es de hijastro a hijastra, y en muchos casos a veces las parejas se han divorciado, que también se puede, no crean que no se puedan porque las parejas se hayan divorciado, pero cuando es de hijastro a hijastra puede ser un poquito cuesta arriba porque hay que indagar más y obviamente procurar que tengan más documentos que realmente demuestren esa relación. Pero sí se puede. Y los vamos a dejar allí un poquito pendientes porque por esa es la razón que hacemos esto, porque queremos que ustedes busquen la información correcta y nosotros estamos aquí para dársela. Bueno, entonces, para resumir, para una persona poder conseguir su residencia permanente y vivir y trabajar en los Estados Unidos, si tiene un pariente inmediato que lo pida y sometió ese formulario I-130 y la persona inmigrante está ya en los Estados Unidos y tiene una entrada legal, y esa entrada legal, ahora podemos explicar sobre eso. Una entrada legal es una persona que haya entrado por el aeropuerto, Port of Entry, cualquier entrada a los Estados Unidos, mar o tierra, y o aire, ¿verdad? Y tenga una I-94. Y tenga una I-94, que una I-94 es que cuando la persona entra, se reporta a CBP y se refleja en su pasaporte esa entrada. Vino con pasaporte válido y una visa. Y un permiso válido. O si la persona es europea. Pero entró autorizado por CBP, o sea, se presentó donde el oficial, le dijo, aquí está mi pasaporte, y le dijeron, qué bien, bienvenido, pase.
entonces ya eso se registra. Hoy día los pasaportes se escanean en Sí, el ya no ponen aeropuerto, el sellito, muchas veces no lo ponen como antes. pero aparece registrado Sí, electrónicamente. exacto. Ya, Ujú, ya el gobierno de los Estados Unidos sabe que usted entró con una entrada autorizada. Si eso está, ujú. la persona se podría, un ejemplo, casarse con un ciudadano, casarse con ese extranjero y hacer la petición conjunto con el ajuste de estatus, el formulario 485 que Mayra les mencionaba, y solicitar su residencia permanente. Estamos tratando de hacer esto lo más simplificado posible, ¿verdad? Claro. Para que se entienda. Sin embargo, aparte de eso, puede que la persona tenga algún impedimento, que lo podemos mencionar también, que serían ya cosas como si ese inmigrante había cometido algún delito, entonces eso se le puede interponer en una aprobación de una residencia permanente, o si tuvo Si tiene antecedentes de fraude, de algún tipo de fraude que se entiendan que haya cometido, que pueda ser federal o que haya sido dentro del mismo sistema de inmigración, que haya intentado lamentablemente hacer algo indebido, que se lo consideran fraude, eso también es una causal de inadmisibilidad. Oye, y los exámenes médicos esos que se han hecho, que también salen o con una tuberculosis que es tipo A o B, que también podría, o sea, hay diferentes cosas que según los requisitos que tiene este proceso de pedir la residencia, hay que mirarlos eso a es ver cierto, si... eso es cierto. Aunque hay unas condiciones médicas que hace muchos años atrás eran inadmisibles, como voy a poner un ejemplo, lo que le llaman, bueno, no le llaman así, todo el mundo lo conoce y sabemos lo que es el HIV, o el SIDA. Hace muchos años atrás eso hacía una persona inadmisible. Con el tiempo, la ley la ha modificado y pues ya ese tipo de enfermedad ya no te hace inadmisible. Hay otro tipo de enfermedades, pero siempre el oficial tiene que verificar con el CDC. El CDC, para los que no conocen, es... El Center of Disease Control. Exacto, el Centro de Enfermedades a nivel federal. Y si el CDC da el ok de alguna condición, alguna enfermedad, pues posiblemente la persona está bien para poder ajustar. Pero hay ciertas enfermedades o ciertas condiciones que no te lo permiten. Pero eso es un proceso que cuando llegue el momento, si usted sufre de algún tipo de cosa y el doctor se lo descubre, pues allí el oficial tiene que hacer ese tipo de contacto. Y mientras se pueda controlar que el tipo de enfermedad es controlable y que usted se pueda comprobar, disculpen, que el tipo de enfermedad es controlable y que usted la tiene bajo medicamentos y que no es un riesgo para la comunidad, no debería de haber ningún problema. Otra situación que lo puede perjudicar para el ajuste de estatus es la petición del patrocinio, que es la famosa forma I-864. Usted tiene que procurar que quien le haga el patrocinio cualifique. La affidavit de apoyo económico. Exacto, affidavit de apoyo económico. Hay muchas personas por allí que lo conocen como patrocinio también, por eso es que lo mencioné de esa manera. Siempre el peticionario tiene que llenar un patrocinio, pero a veces el peticionario no cubre con los requisitos. Por tener eso es ingreso, que tener ingresos ingresos legales. Del inmigrante que está patrocinando. Exacto. Pero si no los cubre, siempre está la posibilidad de que se busquen lo que le llaman un joint sponsor, otra persona que quiera ayudar con ese patrocinio. Pero tienen que hacer el proceso correctamente, porque a veces que la persona cualifica y no le aprueban el caso porque no lo hicieron con personas que saben cómo se llenan ese tipo de formas y le puede perjudicar, le puede hacer daño en su proceso de ajuste y es una denegación. Es una denegación, por eso que los aceptamos a que se comuniquen, especialmente con nosotros, con nuestra firma Immigration Universe Attorneys al 407-818-1244. Para eso estamos y para eso estamos creando estos podcasts, para que se comuniquen y para que vengan donde nosotros o vayan a las personas indicadas, porque una de las razones que puede hacerle perder su caso es que vayan a las personas equivocadas a que les ayude con su procedimiento. Entonces, vamos a resumir. La persona ciudadana pide su familiar, el inmigrante ya está aquí en los Estados Unidos, entró autorizado, tiene una I-94, entró con su sello, supongamos se casó, entonces el próximo paso sería someter a inmigración esos documentos, que son los formularios, con el patrocinio, que es la I-864, claro, el de ajuste de estatus, la 485 y la I-130. Y luego se somete, se pagan fees, porque es importante que sepan de que eso hay que pagarle al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno cobra unos costos, tiene sus costos. Y eso pues hay que buscar la tabla para ver cuánto cuesta cada uno de esos formularios, porque para que inmigración procese eso, ellos cobran por mirar los documentos y examinarlos. Claro.
Y luego, y también se pueden pedir permisos de trabajo de manera temporal para que el inmigrante pueda trabajar de manera temporal mientras ese proceso está pendiente. Y al fin y al cabo, cuando el gobierno termina de hacer su análisis, entonces toma una determinación si favorable o desfavorable sobre darle la residencia a uno. Bueno, Mayra, entonces nos estamos acercando ya al final. Sí, vamos a despedir nuestro episodio. Programa. Seguro que sí, vamos a despedirnos. Le queremos dar las gracias una vez más por dejarnos entrar en sus hogares y por ser parte de nuestra audiencia. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, y vuelvo y repito, y lo voy a decir todas las veces que tengamos un programa. Repíquele a la campanita, suscríbase, es bien importante que se suscriba. Hay muchas personas que no prenden las notificaciones porque lo encuentran como que los están molestando. Está bien, no hay problema. Pero si usted se suscriba, exacto, y si usted se suscribe, cada vez que usted entre en YouTube, le va a aparecer nuestro video por allí. Y no se olvide de darle like, no se olvide de comentar, no se olvide escribir sus preguntas para que nosotros sepamos qué es lo que ustedes quieren saber. Porque para eso estamos aquí para ustedes. Y así añadimos temas a estos programas. Exactamente, exactamente. Bueno, hasta la próxima. Bye.